Continuamos entonces con generalidades, ya vimos las características de la diáfisis, la característica de las epífisis. Ahora vamos a hablar de ese punto que une las epífisis con la diáfisis, que es la metáfisis, donde en los niños y en los adolescentes se encuentran los núcleos de crecimiento. Entonces la metáfisis es una zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. Como dijimos, ahí se encuentra la placa epifisiaria o cartílago de crecimiento o cartílago de conjunción en las personas jóvenes, niños y adultos. En promedio, las mujeres crecen más o menos, tienen su máximo desarrollo eh, hasta máximo los 15 años. Las mujeres tienen la pubertad un poco más temprana que el hombre, o incluso más, ¿no? Es muy común en las escuelas ustedes encontrar niños y niñas de la misma edad, pero las niñas ya altas en su fase pues adolescente y al niño, por ejemplo, todavía de 12 años, está en su etapa de niño. Entonces, generalmente las mujeres tienen un desarrollo un poquito anterior al hombre. En el hombre la etapa de crecimiento máximo se detiene máximo hasta los 18 años y crece más o menos casi un centímetro y medio, no más de 2 centímetros entre los 18 y los 21 años. ¿Sí? Entonces en esa metáfisis donde vamos a encontrar los cartílagos de crecimiento o cartílagos de conjunción. En ese punto hay una zona que se llama la línea epifisiaria. Les quedo debiendo la radiografía. No les queda una radiografía típica del niño o del adolescente, pero se las envío al WhatsApp para que puedan mirar cómo es la radiografía de un niño, de un hueso largo de un niño, de un adolescente y de un adulto. ¿Sí? Esos cambios, esas diferencias las vamos a encontrar ahí en las metáfisis, en las líneas, en la línea epifisiaria, que es donde queda la metáfisis, y ahí pues el núcleo o cartílago de crecimiento. Entonces ese dibujito ya lo vimos, ¿sí? Corresponde pues a la forma, a las características del hueso. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los huesos planos. Recuerden que los huesos planos son, por ejemplo, la escápula, el cráneo, los huesos del cráneo, huesos de la cara, huesos de la pelvis, donde el eje longitudinal y el eje y lo ancho predominan sobre el espesor del hueso. ¿Sí? Entonces se denominan huesos planos porque son como una tabla, hagan de cuenta ver una tabla. ¿Sí? Va a predominar el largo, va a predominar el ancho, pero el espesor es mucho más delgado, entonces es mucho menor, entonces por eso se denominan huesos planos. ¿Sí? Los huesos planos no se reconocen así como los huesos largos que tienen una forma así como usted la mira pues muy definida, con sus dos cabezas, su epífisis, su diáfisis, sino que no tienen una forma especial o una división en regiones específicas. ¿Sí? No tienen, digamos, una forma definida. Entonces, los huesos planos no existen una división en regiones específicas, tienen superficies o zonas articulares, tienen una envoltura de periósteo, como todos los huesos tienen periósteo, que es lo que les da pues no solamente una característica de protección al hueso, sino también pues les da funciones nutricionales y de circulación. Y ese periósteo no se encuentra en las partes que se van a articular, solamente pues digamos como en la parte ósea, pero en las caras donde se articulan esos huesos planos no hay periósteo, están libres de periósteo. Los huesos planos entonces también tienen una capa externa de tejido óseo compacto, ¿sí? O sea, una capa bien organizada de tejido compacto que cubre una capa interna de tejido esponjoso o de hueso trabecular, como ya lo habíamos visto.
Ejemplos de ellos, huesos del cráneo. En el hueso del cráneo entonces vamos a encontrar el tejido óseo esponjoso, que es el tejido interno, el hueso esponjoso trabecular. En el cráneo a ese tejido óseo esponjoso lo vamos a llamar diploe, ¿sí? Y el hueso óseo compacto pues, que recubre ese hueso esponjoso lo vamos a llamar tabla. Entonces, por ejemplo, en los huesos del cráneo vamos a tener una tabla, es como un salchichoncito, ¿no? Una capa, en el centro, donde va el jamón y el queso, eso sería el tejido óseo esponjoso. Y arriba y abajo, por decirlo así, iría el hueso compacto, ¿sí? Que sería como pues el pan de arriba y el pan de abajo, por decirlo así. Simplemente pues que en este caso ese pan no se llamaría, pues se denominaría hueso compacto o tabla, pues, para que me lo entiendan el ejemplo. Entonces tendríamos una tabla externa, que es la parte externa del hueso del cráneo, donde pues, se inserta, por decir así, el cuero cabelludo, que está cubierta por el cuero cabelludo, y una capa interna, que es la que estaría en contacto con el cerebro. Esa sería la tabla interna. ¿Sí? Entonces serían dos tablas, y en el centro de esas dos tablas tendríamos tejido óseo esponjoso. Y en los huesos cortos, eh, la conformación es muy similar a la epífisis de los huesos largos. Tenemos un tejido óseo compacto, así como en los huesos planos, cubriendo un tejido óseo esponjoso, muy similar a la epífisis de los huesos largos, por decirlo así. Y están, pues todos los huesos cortos, como los demás huesos, están cubiertos también por periósteo, excepto en las superficies donde estos huesos se van a articular. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahorita un poquito de la vascularización de los huesos largos. ¿Sí? Ya los habíamos hablado, básicamente habíamos mencionado la arteria nutricia o principal o la arteria diafisaria, que es la que va a entrar por ese agujero nutricio, ese agujero principal. Entonces esa arteria la llamaríamos arteria nutricia o diaficiaria. Eso en los huesos largos, ¿no? Estamos hablando de huesos largos. Entonces tenemos una arteria principal que penetra a través de ese conducto o agujero nutricio. Esa sería la arteria principal, ¿sí? La que le da pues más del 50% de la circulación al hueso. Y tenemos otras arterias de menor calibre que entran a través del periósteo, ¿sí? Y que entran básicamente por los canales que habíamos hablado, por los canales vasculares de Goldman, ¿sí? Y a través de esos canales pues entran esas arterias periósticas, ¿sí? Que también pues, van a ser parte importante de la circulación del hueso. Y vamos a tener también unas arterias epifisiarias y metafisiarias, ¿sí? Que vienen pues ya de otras, vienen de arterias que están muy cerca de las articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del fémur, por ejemplo, en el extremo de la rodilla, por ejemplo, ahí en esa parte articular, ¿sí? Hay arterias vecinas, por decirlo así, que llegan a ese punto, forman redes vasculares y penetran también a la superficie, a la epífisis, para darle circulación a la epífisis, ¿sí? Entonces esas arterias se encuentran cerca de las articulaciones. Entonces tenemos tres arterias, tres tipos de arterias. Una arteria principal, ¿sí? Que denominaríamos arteria nutricia, que entra por el canal, por el conducto nutricio, ¿sí? De la diáfisis. Unas arterias periósticas que entran a través de los canales de Folman,
a través del periósteo, y tenemos unas arterias epifisiarias y metafisiarias que provienen de arterias que están pues ahí cerca de las articulaciones. Aquí tenemos pues ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, estas serían, aquí a los rojos en arteria, recuerden que la arteria lleva sangre y la vena retorna sangre, ¿no? La vena sería el azul. La arteria viene de circulación pues proveniente del corazón, ¿sí? Y las venitas retornan la sangre finalmente al corazón, ¿sí? Pues en este caso las arterias las pintamos de rojo, las venitas de azul. Y mira que van por esos canales, entran por esos canales laterales, que sean los canales de Folman, ¿sí? Y también ascienden por estos canales longitudinales, que serían los canales de Havers, ¿sí? Aquí tenemos más ejemplos, lo mismo. Mira que este es un ejemplo de una arteria perióstica, ¿sí? Ahí, perióstica, ¿sí? Y vamos a ver aquí en un dibujito, no sé si lo tenga acá. Aquí, bueno, no se ve tan bien, no lo tengo, no tengo bien el dibujito para mostrarles pues una arteria principal o una arteria nutricia. Si lo tuviera por aquí más adelante, parece que no. Creo que se les voy a quedar debiendo el dibujito de la arteria nutricia. A ver si se los queda debiendo, sí, creo que se los quede debiendo. Bueno, trataré de enviarles también al WhatsApp un esquema de una arteria nutricia para que lo entiendan mejor. Bueno, entonces seguimos, vamos por acá. Bueno, los huesitos anchos y cortos, ¿sí? O huesos planos, más bien huesos planos, más que anchos lo denominaríamos los huesos planos y cortos, están irrigados por arterias periósticas, o sea, arterias que vienen del periósteo, ¿sí? Y por arterias que denominaríamos orificiales, que son arterias más pequeñitas que penetran por orificios de los huesitos, ¿sí? Ya no hay los huesos anchos y planos y cortos ya no tienen, por decirlo así, un agujero nutricio principal, sino tienen varios, ¿sí? A diferencia de los huesos largos que sí tienen un agujero nutricio principal. ¿Listo? Entonces, los huesos planos y cortos tienen arterias periósticas y arterias orificiales. Bueno, aquí tenemos una arteria perióstica, esto es un hueso del cráneo, por decirlo así. Entonces, mire que aquí viene una arteria, ese sería el periósteo, por decirlo así, la capa del periósteo, y esta sería una arteria perióstica que penetraría el cráneo y entraría de circulación. Bueno, y el drenaje venoso lleva el mismo, por decir, el mismo recorrido de las arterias, simplemente que va en el sentido contrario. Cuando hablamos de arterias, vamos a hablar de irrigación de los huesos o de cualquier tejido en general. Las arterias llevan irrigación a los tejidos, y las venas, cuando hablemos de venas, vamos a hablar de drenaje venoso, que es el retorno de la sangre, que ya es sangre no oxigenada que se devuelve para el corazón. Entonces el drenaje venoso de los huesos largos, recuerden ustedes que la arteria se va dividiendo, las arterias se van dividiendo, hasta que llegan a su expresión más mínima, por decirlo así, que se llaman los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos son el vasito más pequeño
mínimo, más microscópico, la arteria más microscópica, se hace, digamos, el intercambio de nutrientes en ese capilar y luego aparece después de ese intercambio de oxígeno y de nutrientes otro capilar que ya no es el capilar arterial, sino el capilar venoso, ¿sí? Entonces aparece ya un capilar que lleva sangre no oxigenada y productos de degradación del metabolismo y ese capilar ya se llama capilar venoso y que a medida que se van juntando varios capilares venosos ya van formando venas de menor calibre hasta que llegan, pues, van conformando venas de mayor calibre. ¿Sí? A esas venitas las llamaríamos venas postcapilares. ¿Sí? Entonces veamos aquí pues como el dibujito, por decirlo así, voy a quitar la imagen y aquí están, aquí están, aquí las arterias dijimos iban en rojo, decirlo así, perdón, el cursor se mueve un poquito más de lo deseado. Aquí viene la arteria que llevaría sangre oxigenada, o sea, sería la irrigación del hueso, y vienen los venosos que van en sentido contrario retornando la sangre o haciendo el drenaje venoso, se denomina drenaje venoso, llevando sangre nuevamente al corazón. ¿Listo? En la diáfisis, en la parte central, en el canal medular, vamos a encontrar lo que llamamos el gran seno central del hueso, que es una parte venosa que no tiene todavía la forma de una vena como tal, es como un lago, por decirlo así, como un charco de sangre venosa en el interior del huesito, y ese se recoge, por decirlo así, se recoge a través de capilares venosos y va formando venas de mayor calibre. Eso le denominamos el gran seno central del hueso en los huesos largos. En las epífisis y los huesos cortos, pues también tenemos lagos, esos mismos laguitos que hablábamos, o charquitos o sinusoides venosos, y que a medida que se van recogiendo en capilares, se van formando venas de menor calibre hasta formar venas de mayor calibre que retornen la sangre. Bueno, y la parte, los huesos también tienen una inervación, por decirlo así. Cuando hablamos de inervación, estamos viendo términos que todavía en nuestra clase no hemos definido, pero que los vamos a ir comprendiendo a medida que adelantemos el curso. Cuando hablemos de inervación, estamos refiriéndonos a los nervios, por decirlo así, que llegan a un órgano, y esos nervios van a crear un estímulo. Esos nervios vienen desde nuestro sistema nervioso central, que va por la médula espinal, por nuestra columna vertebral, y luego como si fueran cables que vienen y van. Esos nervios van a los distintos tejidos, incluyendo los huesos, y producen un estímulo para cumplir una función. Por ejemplo, en el músculo, los nervios tienen la función de producir una contracción, ¿sí? En el hueso, básicamente, encontramos fibras nerviosas. Bueno, no se preocupen ahorita por lo que dice mielínicas y amielínicas, ya les explicaré en la parte, en el módulo del sistema nervioso, qué es esto de mielínicas y amielínicas. Esas fibras nerviosas o nervios tienen funciones sensitivas, ¿sí? O sea, dan la sensibilidad del hueso que está en el periósteo, ¿sí? O sea, ¿por qué duele una fractura? Sí. ¿Por qué duele una fractura? Porque en el periósteo, que se rompe también en la fractura, hay fibras nerviosas, y al fracturarse se rompen esas fibras nerviosas, quedan estimuladas y se produce dolor. Por eso las fracturas duelen enormemente. No es porque el hueso como tal esté roto, sino porque se rompe el periósteo y se rompen esas fibras nerviosas y empiezan a provocar dolor. Y hay unas fibras que se llaman vegetativas o del sistema nervioso autónomo, que lo vamos a ver también en el módulo del sistema nervioso,
y que van, esas fibras vegetativas, esos nervios, van a los vasos sanguíneos principalmente y al periósteo y para otros elementos del tejido óseo, ya para regular funciones, por ejemplo, funciones endocrinas o metabólicas del hueso o funciones de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Vamos entonces a dejarlo aquí y continuamos en otro segmento del video con más generalidades del sistema óseo.